Cuentacuentos. Un día, la pequeña Sal fue con su mamá a la colina azul para recoger arándanos. Sal llevaba un cubo de latón pequeñito y su mamá llevaba un cubo de latón grande. «Vamos a coger arándanos y a llevarlos a casa para envasarlos», dijo su mamá. «Así tendremos para todo el invierno». La pequeña Sal recogió 3 arándanos, los metió en su cubo de latón. Clink, clang, clum. Sal cogió 3 arándanos más y los metió en su cubo de latón. Clink, clang, clum. Cogió 3 más y se los comió. Después siguió cogiendo arándanos, metió uno en el cubo, clum, y se comió el resto. Sal no pudo aguantar y también se comió los otros 4 que había metido en el cubo. Su mamá avanzaba lentamente entre los arbustos, cogiendo arándanos y poniéndolos en el cubo grande. Sal iba detrás, recogiendo arándanos y comiéndoselos. Sal se acercó corriendo y metió un arándano en el cubo de su mamá. Pero no sonó clum, porque el cubo estaba lleno de arándanos. Metió la mano para volver a cogerlo y sin querer pues sacó un gran puñado de arándanos que estaban alrededor del arándano que había metido. Su mamá se paró y le dijo: «Sal, tienes que coger tus propios arándanos. Mamá tiene que llevar estos a casa para envasarlos para que duren durante todo el invierno». Su mamá siguió cogiendo arándanos, pero a Sal le dolían los pies de tanto andar y de tanto estar de pie, así que se sentó en medio de unos arbustos a comer más arándanos. Al otro lado de la colina azul, Osito había salido con su mamá a comer arándanos. «Osito», dijo su mamá, «come muchos arándanos para ponerte muy grande y muy fuerte. Tienes que comer mucho para aguantar el largo y frío invierno». Osito iba detrás, mientras su mamá avanzaba lentamente comiendo arándanos. Osito se paraba de vez en cuando para comer alguno. Después tenía que salir corriendo para alcanzar a su mamá. Como le dolían las patas de tanto correr, buscó un lugar lleno de arbustos y se sentó en medio para comer arándanos. Al otro lado de la colina, Sal ya se había comido todos los arándanos que podía alcanzar con la mano desde donde estaba sentada, así que se levantó para ir a buscar a su mamá. Oyó un ruido detrás de una roca y pensó que por ahí debía de estar su mamá. Pero era una mamá cuervo con sus pollitos, que al ver a Sal dejaron de comer arándanos y salieron volando, mientras decían: Entonces Sal oyó otro ruido entre los arbustos y pensó: «Esa debe de ser mi mamá, así que voy a ir por ahí». Pero era la mamá de Osito, que estaba muy ocupada comiendo arándanos y pensó en cuánta comida iba a almacenar para el invierno. Sal la siguió. Por aquel entonces, Osito ya se había comido todos los arándanos de los arbustos que tenía a su alrededor. Así que se levantó y salió a buscar a su mamá. Buscó y buscó y buscó y buscó y oyó un ruido que venía detrás de unos arbustos y pensó: «Ay, esa debe de ser mi mamá». Pero era una mamá perdiz con sus pollitos que al ver a Osito dejaron de comer arándanos y salieron volando. Entonces Osito oyó un ruido entre los arbustos y pensó: «Esa sí debe de ser mi mamá, así que voy a ir por ahí». Pero era la mamá de Sal, que estaba muy ocupada caminando, recogiendo arándanos y pensando que los iba a envasar para el invierno. Osito la siguió. Perdidos entre los arbustos de arándanos de la colina azul, Osito acabó junto a la mamá de Sal y Sal junto a la mamá de Osito. La mamá de Osito oyó a Sal, que iba detrás. Pensó que era Osito y dijo: «Osito, ñam, 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 come mucho, 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 todo lo que puedas,
y trágatelo. Sal no dijo nada, cogió 3 arándanos y los metió en su pequeño cubito de latón. ¡Clink, clan, clum! La mamá de Osito se dio la vuelta para ver qué era aquel clink, clan, clum tan raro que acababa de oír. Gritó tragando un montón de arándanos. «¡Este no es mi hijo! ¿Dónde está Osito?» Miró a Sal de arriba a abajo y retrocedió. Como ya era una osa mayor, le daba un poco de miedo las personas, aunque fueran tan pequeñitas como Sal. Entonces se dio media vuelta y rápidamente salió a buscar a Osito. La mamá de Sal oyó a Osito detrás y pensó que era Sal, y siguió recogiendo arándanos y pensando en que los iba a envasar para que le duraran todo el invierno. Osito se acercó, miró dentro del cubo. Por supuesto, el osito quería probar unos poquitos, pero había tantos y estaban tan cerca que dio un gran bocado y sin querer se los comió. «Oye, Sal», dijo la mamá de Sal sin darse la vuelta, «tienes que coger tus propios arándanos. Mamá quiere guardar estos para el invierno». Osito pegó otro gran bocado y casi tira el cubo lleno de arándanos. La mamá de Sal se dio la vuelta y se quedó boquiabierta. «¡Ay, Dios mío! ¿Tú no eres Sal? ¿Dónde está mi hija?» Osito se quedó allí sentado, comiendo, masticando, tragando y relamiéndose. La mamá de Sal retrocedió muy despacio. Como ya era mayor, le daba un poquito de miedo los osos, aunque fueran tan pequeños como Osito. Entonces dio media vuelta y se fue rápidamente a buscar a Sal. No había llegado muy lejos cuando oyó un clink, clan, clum. Sabía muy bien quién hacía ese ruido. La mamá de Osito no tardó mucho en oír un ruido entre las hojas de alguien que se paraba de vez en cuando para masticar y tragar. Sabía muy bien quién hacía ese ruido. Osito y su mamá bajaron por un lado de la colina azul y se fueron a casa, comiendo arándanos sin parar y con suficiente comida para aguantar durante todo el invierno. Y Sal y su mamá bajaron por el otro lado de la colina azul y se fueron a casa, recogiendo arándanos sin parar y con suficiente cantidad para envasar para todo el invierno. Llevaban un cubo lleno de arándanos y otro pequeñito, solo con 3. Arándanos para Sal, de Robert McCloskey, editorial Corimbo. ¿Y a ti qué te gusta comer? ¿Cuál es tu plato preferido? A mí me encanta el chocolate, los espaguetis y la crema de calabaza. ¿Y a ti? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios, me encantará leerlo y saber también cuáles son tus gustos. Y no te olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, todos los jueves nuevos cuentos, y dale like, eso es muy importante. ¡Hasta luego!